¡Wow! No, el frío. ¡Wow! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Miren dónde los trajeron los chicos a viajar y comer. Estamos en el estadio de Nueva Jersey, donde se va a jugar la final del Mundial 2026. ¿Quién será el afortunado que va a venir acá a ver esa final del mundo tan deseada, tan codiciada por todos? Seguramente nosotros no, pero venimos 2 meses antes para ir calentando ya el terreno y ver un poco qué onda y mostrarles todos los datitos que tienen que saber para venir hasta acá. Exactamente. Primero, ¿qué les vamos a mostrar? Cómo llegar desde Manhattan, que es donde uno se suele hospedar porque es donde está la mayor actividad turística, digamos, de la zona, cómo llegar desde Manhattan hasta New Jersey, este estadio. Y también qué hay a los alrededores, ¿no? Sé que hay un shopping que se ve bastante prometedor, muy grande, que tiene un montón de cosas interesantes, así que todo eso lo van a ver acá en este video. Yo soy Mai, detrás de cámara lo tenemos al negro, somos A Viajar y Comer y acompáñennos en este súper recorrido. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Gordi, ¿dónde comienza esta aventura? Nuestra aventura empieza en Astoria, el barrio donde estamos hospedados. Astoria, Queens. Astoria en Queens, en el barrio de Queens, exactamente. Estamos cerca de la estación Astoria Ditmas Boulevard, que es la cabecera, digamos, es donde arranca a circular este subte. Claro, es la cabecera del subte N y W. Escuchen, ya se escucha el barullo que hace cuando pasa el subte. Lo malo de esto es que no hay ascensores. En pocas estaciones de los subtes nos hemos encontrado con elevadores, ¿no? Sí, ni elevadores ni escaleras mecánicas. Son todas escaleras para subir. Así que de paso ejercitamos un poquito y bajamos los bagels que nos estamos comiendo. Bueno, vamos a pagar el subte. ¿Cómo es esto? Bien, les cuento. Hay 2 maneras para pagar el subte. Tenemos la tarjeta Omni, que es una tarjeta que podés sacar y recargar, pero lo más fácil para nosotros, lo más sencillo, es pagar con nuestra tarjeta débito o crédito. Directamente apoyás la tarjeta y pasás. ¡Wow! ¡Qué fácil! Una pavada. A ver yo. Vamos. Dale que se va, Gordi, dale que se va. ¡Qué bien! Excelente. Qué lindo ir sentado en el subte. Sí, acá se viaja bárbaro siempre. Venimos solos. Fíjense, el subte casi siempre vacío, porque como le dijimos, esta es la cabecera. Bueno, yo tuve que esperar 5 minutitos para recuperar el aire, porque esas escaleras, la verdad, Te me matan. Contame qué trayecto vamos a hacer hoy para llegar al estadio de MetLife. Perfecto. Nosotros lo que vamos a hacer es bajar en la estación de la calle 42. Ahí vamos a salir del subte. Vamos a caminar unas cuadras, que creo que son 2 o 3 cuadritas, y vamos a llegar a Port Authority, que de ahí salen un montón de buses que muchos van para Nueva Jersey. Nosotros vamos a tomar el 160 o el 161, que nos va a dejar en el destino que necesitamos llegar. Esto sería el estadio. Exactamente, nos deja en el estadio. Tengo una gana de llegar. Qué ansiedad, ¿no? Tenemos ansiedad. 1 hora y pico de recorrido más o menos, Sí, ¿no es en cierto? total, desde Astoria, 1 hora y 20 de recorrido. Ok. O por lo menos es lo que dice Google Maps. Gran aliado para este tipo de viajes. Tremendo, Google te resuelve todo. Me sorprenden las vistas espectaculares que podemos tener desde el subte. Bueno, acá ya se va. Es tremendo. Y además ahora vamos a cruzar por abajo del río. Cruzamos por abajo del río, en un momento se nos tapan un poquito los oídos, eso indica que estamos cruzando y después seguimos subterráneamente, digamos. Claro, porque en Queens todo el trayecto lo hace por afuera, digamos. Por esos armazones de metal que vieron. Pero cuando llega a Manhattan ya lo hace subterráneamente, como decía Mae, obviamente. Una de las estaciones que más me llama la atención es esta, la 49 Street, que está toda, digamos, decorada con ladrillos, como originalmente estaban todas las estaciones hace 100 años. Decía que es de un estilo victoriano y que aporta atemporalidad, algo así. Muy bien. Es lo que investigamos, ¿no? Sí. Pero me parece mucho más linda esta estación que las normales que están decoradas con mosaicos. Exacto, esta es como diferente, ¿no? Quiero bajar, sacarme una foto ahí. Así que mañana vamos a hacer eso. Mañana vamos. Gordi, llegamos a la parada 42 Street, que es la de Times Square. Así que sacame de acá, por favor. Vamos a salir. Y acá tampoco tenemos ascensor, me parece, así que vamos a ejercitar esas piernas. Vamos. Gordi, me matan esas escaleras. No doy más. Camilo, ¿cómo está?
Camilo está cansado. ¿Está cansado? Ay, y la mamá también. Descansamos un poco, nos organizamos y vemos para dónde seguimos. Dale. Bueno, salimos nomás caminando por la 40. Estamos a 2 cuadras nada más del Times Square, un lugar emblemático de la ciudad de Nueva York. Miren, un Shiba Inu, qué lindo. Ay, qué lindos que son esos perritos. Acá hemos encontrado una cantidad de perros No, tremendo. espectaculares. Mucho caniche. caniche. Exactamente. Mucho poodle, como le dicen acá. Pero bien peinaditos, siempre prolijitos, súper pomposos. Claro, los cortes de pelo, Sí, lo que invierte la gente acá en la peluquería Karina. Apariencia de su mascota es tremendo. Sí. Y lo llevan con zapatitos para que no se ensucien los pies, o sea, es fantástico. Tienen zapatitos, es verdad. Mirá, y acá tenemos esas chimeneas que largan el humo de los subterráneos. ¿A vos te gusta ponerte abajo del humo de los subterráneos? Vos me hiciste poner abajo para el videito. Bueno, entonces, vamos camino por la 40. Serán 2 o 3 cuadras para allá más o menos, ¿no? Sí, son 2 cuadras largas. En unos minutitos ya llegamos y vamos a ver cómo se toma el bus, porque no tengo ni idea cómo es que se paga, cómo es que se baja del colectivo, porque viste que en Argentina tocamos el timbre. Pero en Chicago nos pasó que no encontrábamos timbre para bajar. Claro, porque el señor paraba en todas y tenías que, para abrir la puerta, apoyar la mano. Pero nada, hicimos un desastre. Espero que acá sea más fácil, más intuitivo. Chicos, si alguno va a venir para el Mundial y va a aprovechar para visitar Nueva York, más allá de que no vengan a la final, péguense una vuelta, ya que van a estar en Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero tengan en cuenta que cuando ustedes vengan, porque va a ser junio más o menos, va a ser un calor de morirse, porque acá en los meses de verano, en invierno calor. Cae nieve, mi pobre angelito, todo lo que vos quieras. Pero en verano, agarrate Catalina. Así que prepárense las mallas, los shorts ahí y vengan con poquita ropa liviana. ¿La malla qué? ¿Hay ríos acá para meterse? Acá tenés, por ejemplo, Coney Island, hay una playita, así que podés ir a meterte a la playa. Ah, es verdad, es verdad. Bueno, y donde estamos yendo, al lado del estadio, hay un shopping muy especial también, que se supone que tiene un parque acuático, ¿sí? Tiene pista de patinaje y una pista de esquí indoor, digamos, bajo techo. Wow, ¿estará abierta? Espero que sí, a ver si la podemos ir a conocer también, ¿no? Ya estamos llegando a la terminal de Port Authority o de la Autoridad Portuaria. Esto es enorme, yo no sé cómo vamos a hacer para encontrar el colectivo. Espero que sea fácil e intuitivo. Así que les vamos a mostrar exactamente dónde tomar el colectivo para ir a Jersey. Perfecto. Pero en un ratito, porque tenemos que descubrirlo primero. Bueno, acá encontramos la maquinita para comprar el boleto. Vamos a elegir español, vamos a ir a comprar boletos. En este caso vamos a elegir ida y vuelta adulto. Acá le damos continuar. La ruta del autobús nuestro es el 160, entonces vamos a tocar 160. Y acá, como no sabíamos qué zona es, ponemos selección de destino, acá. Y el estadio queda en East Rutherford. Esto lo sabemos gracias a ChatGPT, no es que lo aprendimos solos. Pero bueno, no, es una buena guía también ChatGPT para esto. Entonces, bueno, te dice que los tickets vencen a los 30 días. Le damos continuar, le damos con la tarjeta de crédito o débito. Acá tarda un poquito. Pagamos $10.60. 10,60 el ticket ida y vuelta. Entonces, apoyamos la tarjeta. Ahí está. Se están imprimiéndolo. ¡Ay, cayeron! ¡Ay, cayeron! Son 2, ¿eh? A ver. Ahí está. Acá tenemos los 2 boletos al estadio Jersey City. Bueno, con los tickets ahora tenemos la ardua tarea de buscar la puerta, la plataforma de la que sale. En este caso, sale por la 224. Claro, había unas pantallitas que decía cada línea de colectivo y por qué puerta salía. El 160 sale por la 224, así que estamos siguiendo todas las flechitas. Claro, el chiste acá es seguir los cartelitos. Ahí, Gates 220 a 234. Es caminar e investigar, muchachos. ¿Será todo esto tan fácil? ¿O seguirán habiendo más? Bueno, estaba apurada la señora. Sí, la dejamos pasar. Te llevan puente, no le importa nada. Pasa que me parece que está por salir. A ver. Es verdad. Y 11 decía. Relajados. En un minuto. Vamos. Acá estamos, ¿no? No, pará. 163 es este. ¿Qué onda? Tremendo. Corrimos. Bueno, ¿lo agarramos de casualidad? No, porque el señor fue muy amable y nos vio corriendo y paró. Si no, no sé. Ese que vimos recién era el 163, ¿no era? O sea, porque claro.
te decía Gate 224, pero era la puerta 4 de la 224. O sea, Claro. la Gate salen 4 colectivos distintos. Pero bueno, muy hicimos. divertido, muy divertido. Preguntamos por las dudas si iba al MetLife Stadium, me dijo que sí, que iba. Así que bueno, ahora vamos a seguir por Google Maps el recorrido a ver dónde tenemos que parar. Es como un micro, ¿eh? No es un colectivo que apretás el botón o acercás la mano y para. Sino esto es un micro como de larga distancia, ponele. Bien, y se supone que el recorrido es de más o menos 18 minutos, decía. Ok. Así que vamos a ir viendo con qué nos encontramos durante el viaje. Dale. Bueno, van los primeros 10 minutos de viaje en este transporte. ¿Qué te parece? Súper bien, ¿no? Cruzamos a Jersey todo por abajo de un túnel. Claro, yo de repente se puso todo oscuro y dije, claro, cruzamos por abajo de Hudson River, es como un túnel subterráneo. Exactamente. Y bueno, y ya estamos en Jersey. Vimos una hermosa vista del skyline de Manhattan desde acá, desde arriba. En un ratito se supone que llegamos. Yo creo que 10 minutitos más y estamos. ¿Está cómodo el micro? Súper, ¿no? Sí. Además, tiene ventilación. Ah, no está sabía bastante bien. eso. Porque nos estamos muriendo de calor por todas las corridas que le tuvimos que meter. Pero bastante cómodo el viaje. Pero bueno, por $5 por trayecto, creo que una opción que nosotros habíamos tenido en cuenta para venir en este viaje de 15 días era hospedarnos en Jersey. Pero teniendo en cuenta que si vas a visitar Manhattan vas a necesitar $10 por día por persona solamente para hacer ese trayecto. Ujú. Después lo que gastes en el metro en la ciudad de Nueva York. Aparte, claro. Así que bueno, tengan eso en cuenta, Sí. que puede ser que Jersey el hospedaje sea más barato, pero bueno, ya tenés $10 por día asegurados de ida y vuelta de este micro. Sí, exactamente. Aguanta Astoria. Aguanta historia. Aguante Queens. Creo que fue una buena elección, ¿eh? Thank you. To go back, where do I take it? Okay, thank you. It's at the mall. No entendí, pero. ¿A dónde llegamos? No sé, qué agitado todo, ¿no? Muy agitado. Y quedamos acá como una especie de medio de descampado. En la nada misma. ¿Estará abierto esto? No sé, yo diría de acercarnos. Allá está el estadio, ¿no es cierto? Sí, parece ser. Y no sé dónde vamos a tomar a la vuelta, porque no entendí nada. No entendimos nada, pero bueno, lo vamos a resolver durante todo este video. Bueno, amigos, miren, nosotros bajamos por allá, digamos, y vinimos caminando todo por acá, por una ruta que, bueno, hay semáforos, está todo bien señalizado. Y miren lo que tenemos acá. El estadio MetLife, ¿no? Por lo que vemos hay mucho lugar para estacionar, es un playón bastante extenso. Y bueno, acá venimos con algunos datitos de este estadio para que ustedes tengan idea. Primero se inauguró en el 2010, así que es un estadio bastante nuevo, ¿no? Y es uno de los más grandes de la zona, porque tiene capacidad para 82.500 espectadores. Casi como el estadio de River, que tiene para 80.000 aprox. Exactamente, este tiene para 82.500 personas. Así que es un estadio bastante grande. Supone que tiene una tecnología increíble, tiene unas pantallas 360 que están espectaculares y cada asiento cuenta con Wi-Fi. Wi-Fi de alta velocidad, según dicen. Bueno, pero eso debe ser pago aparte o ya viene incluido con el... Eso no tengo idea, pero ahí te tiro el datito de que Bien, hay Wi-Fi de bien. alta velocidad. Bueno. Viste que uno entra a un estadio, vas a un recital o a una cancha y te quedás absolutamente sin señal. Sí. Acá, capaz que tenés que pagar, pero bueno, acá tenés señal. Para transmitir ahí en vivo el partido, la gran final. Gordi, contanos, ¿de quién es este estadio o quién lo usa como sede deportiva, digamos? Ok, este estadio es de la NFL, es decir, se juega fútbol americano. Y, ¿sabes qué? Es compartido por dos equipos de fútbol. Viste que allá por lo general tenés el estadio de River, Sí. el de Boca, el de Racing, el de Independiente. Bueno, acá hay dos equipos que comparten este estadio. Son los New York Giants y los New York Jets. Los Giants, digamos. Giants, ok. Muy bien, muy bien. Y los Jets. Los Giants y los Jets, exactamente. Otro datito interesante es que acá se van a jugar 8 partidos, incluyendo la final que se va a jugar el día 19 de julio. 8 partidos, te referís a la Copa Mundial 2026. Exactamente, de la Copa Mundial se van a jugar 8 partidos en total y la final el 19 de julio. Bueno, como les decía May, esto es lo más cerca que vamos a poder estar del estadio, pero se supone que a partir de estos días, los fines de semana, van a haber algunas visitas guiadas que lamentablemente nosotros no pudimos tomar por tema de tiempo y porque todavía hoy no están disponibles, pero quizás si ustedes vienen más adelante tengan la posibilidad de hacerlo. Pero acá no se termina todo, porque algo importante no es solamente el estadio, sino lo que hay a sus alrededores. Así es, los vamos a llevar a un shopping
que supuestamente no es solo shopping y locales, sino como el negro les adelantaba ahí cuando estábamos viniendo, hay pista de esquí, hay un parque acuático, así que se supone que es algo muy interesante. Yo creo que nos va a llevar bastante tiempo recorrerlo, así que ¿qué te parece si ya vamos para allá? Dale. Así no perdemos un segundo más. Arranquemos ya. Gordi, es todo medio laberíntico esto para entrar, ¿no? Sí, es que me parece que no está preparado para que vengas caminando, sino como que está todo muy preparado para que vengas en auto, cosa que nosotros no tenemos. Obvio, obvio que no tenemos auto. Mira, acá te marca American Dream Entrance, así que vamos a ir siguiendo estos cartelitos negros. Mira, acá hay otro. Algo que estaba viendo en internet es que los fines de semana tengan cuidado porque si vienen en auto, el parking, a pesar de que es gigante, se llena mucho de gente y cuesta encontrar un lugar. Así que tal vez si van a venir les conviene evitar los fines de semana, venir un día de semana, ¿no? Claro, ¿cómo se nota que esto es el primer mundo? Mira, todos los cargadores de Tesla. En el Espineto, ¿tenemos cargadores de algo? Yo creo que no, pero mira, ahí hay uno que está cargando a vivo. Sí. Tremendo, la verdad. Claro, este decís vos. No estaba viendo la manguerita, el Claro, cable. está ahí con el cable. Bueno, llegamos. Llegamos nomás. ¿Qué es lo primero que oliste? Mira, como olí acá, olí también cuando subimos al micro y en muchos lugares, hay mucho olor a... María ¿cómo decirlo? Juana. María Juana, ok. En todos lados, acá la gente se Pero divierte. ahí, en la entrada del coso, un Sí. olor... Se ve que lo usan ahí para fumar. Claro, para hacer tipo submarino. Para que pegue más. Che, esto está vacío, ¿no? Tengamos en cuenta que es martes, es un día laboral, me imagino acá. Ujú. Pero bueno, la idea es que esté todo apto para ser mostrado de la mejor manera. Gordi, mirad dónde te traje. Tremendo. ¿Me vas a comprar algo? Sí, te voy a comprar una bolsa de nylon amarilla. La cartera de bolsa de nylon. Sí, esa, decían, valía $1.500. Cuéntenos, chicos, ¿es verdad esto de la bolsita amarilla? ¿O para qué lo hacen? Yo por acá no la veo, Yo la busqué, me asomé, no se ve la bolsa amarilla. Se ven unas carteras bastante bonitas, digamos. Así que bueno, déjenos ahí en los comentarios a ver si lo de la bolsa es fake o era real. Y amigos, acá a muchos locales no vamos a entrar. ¿Por qué? Porque son locales como más de marca lujosas, no vamos a encontrar unas gangas súper espectaculares. Para eso tienen el video que hicimos recorriendo los outlets de Staten Island, que ahí sí encontramos unos precios espectaculares. Además con ferry gratis incluido, con pase cerca de la Estatua de la Libertad. No, todo en uno las resolvimos. Una salida espectacular para ver una atracción buenísima, gratis y shopping baratito, outlet como a nosotros nos gusta. Lo que sí van a encontrar, por ejemplo, en este shopping es un H&M, Sí. que, bueno, ahí sí van a encontrar precios más convenientes, ¿no es cierto? También hay un Primark, que eso está muy bueno porque todavía en la isla de Manhattan no tenemos ningún Primark. Recién se va a inaugurar a mediados de mayo, por lo que estuve viendo. Así que hay un Primark acá. Che, Gordi, ¿qué es esto? Mirá, una estatua de oso polar que si nos acercamos un poquito nos vamos a dar cuenta que está hecha de bujías. Bujías recicladas. Como las bujías Hetcher. ¿Arranca o no arranca? Siempre arranca, con bujía Hetcher. Uy, mirá el chivo gratis que le hicimos, bujía Hetcher. Y mirá, pará, acá hay otro. Este es el trasero de un mono gigante. Buen trasero tiene ese mono, y pomposo. está hecho de bujías también. A ver, vamos a verlo de frente. ¡Wow! Claro, es como la representación de King Kong. Está muy bueno, me encanta. Es un gorila. Un gorila. Un gorila. Muy simpático el gorila de bujías. Gordi, lo prometido es deuda, me parece. Tremendo. Yo no confiaba mucho en vos de que íbamos a poder ver. Yo pensé que esto iba a estar oculto, pero no. Por suerte podemos ver a la gente deslizándose, haciendo esquí o snowboard. Podés elegir qué deporte hacer. Claro, es una locura. ¿Quién iba a pensar que adentro de un shopping tenemos este tremendo... Mira, yo voy a hacer zoom para allá, pero vean qué tremendo lo larga que es esta pista de esquí o de snowboard, ¿no? Y está hecha todo con nieve artificial, pero cantidades y cantidades. Y por lo que veo hay gente que sabe, hay gente que es muy habilidosa en esto y hay gente que está aprendiendo. Se cayó uno. Uno se cayó. Sí. Y además tiene incorporado todo el sistema de las aerosillas que te van subiendo a la punta, digamos, de donde empieza el circuito para esquiar. Una infraestructura tremenda, Gordi. Sí, no, la verdad me encantó. Me sorprendió. Eso, me sorprendió. Es la palabra correcta. Claro. Y después, para los que somos pobres como nosotros, ahora le vamos a decir cuánto vale esto.
Pero para los que no tienen ganas de hacer nada o quieren cuidar al pibito desde afuera, mira, tienen acá unas sillitas para observar cómo la gente se lastima o cómo la gente se divierte. ¿Nos querés contar cuánto vale la experiencia de hacer snowboarding o esquiar acá? Dale, la experiencia vale por día $100 para los adultos, $25 para los menores de 6 años. Esto incluye todo el equipamiento y obviamente las tablas, ¿no? De esquí las tablas de snowboard o los, no sé cómo se llaman, de esquí. Bien, pará, los esquíes. Los esquíes, ok. Son $100 más impuestos, o sea, métanle un 9-10% más del costo. Y además vi que te cobran aparte los guantes. Sí, los guantes valen $12 aparte el alquiler. Después tenés un pase para 3 veces que vale 150. Ahí te hacen como un descuentito. Claro. 3 veces 150, pero si no el pase del día, $100. Bueno, me parece increíble de lo mejorcito que venimos descubriendo acá en el shopping. Más allá de las tiendas, están muy buenas. Ahora vamos a ver qué hay de comer, porque ya está picando un poco el bagre. Esto me parece de otro nivel, de otro mundo. Coincido con vos, la verdad, altamente sorprendida. Mirá, nos dieron acceso. Vamos a ver qué se siente estar en esta pista. ¡Wow! No, el frío. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué frío! ¡Qué bueno! Bueno, hasta acá es la zona segura. Vean, esta es la pista que les mostraba. Allá, larguísima, miren cómo se tiran estos muchachos. Se siente un frío tremendo. Vamos a ver. Tremendo. ¿Qué opinás vos del frío que hace? No, está muy fresco. El contraste es grande. Miren, me sale un poquito por la boca. ¿Qué opina Camilo? Camilo está sorprendido también. Sorprendido. Bueno, gracias a los chicos de Big Snow. Bueno, pará, vamos a tocar la nieve. ¡Oh! ¡Ay, qué fresco que está! Bueno, una experiencia increíble. Pero bueno, hay que tener la moneda, ¿eh? Hay que tener la moneda para entrar acá. Bueno, tanto frío nos dio hambre. Así que tenemos el food hall o patio de comidas que tiene todas estas opciones. La verdad no las conocemos, por eso se las mostramos así, tipo resumen. Me llama la atención esto, Ugly Donuts. Es como que le pongas a tu local, no sé, hamburguesas horribles. Ugly Donuts es donuts, rosquillas feas. ¿Cómo serán las Ugly Donuts? No sé, yo no sé si las quiero probar. Igual acá hay otro piso más que hay más opciones de comida, así que vamos a subir a ver qué más podemos encontrar, ¿cierto? Vamos. Bueno, miren lo que tenemos acá, las hamburguesas de Mr. Beast, del youtuber número 1 del mundo. Hoy la verdad estoy reventado, no estoy para comer hamburguesas. Díganme si ustedes ya las probaron y si me estoy perdiendo algo muy bueno. Miren esto que me llamó la atención, todos billetes de $1 acá como si fuera... No sé, la verdad no entiendo esto. ¿Ustedes saben de qué se trata? Mirá, Gordi, un mini golfito. No, me encantó, se ve muy divertido. Está muy lindo animado, ¿no? Las cajas de TNT. Es como que está muy zarpado para los chicos. Ah, claro, porque es de Angry Birds, me parece. Sí. Ese personaje es de Angry Birds. Sí, tenés razón. De Angry Birds hay un avión por allá. No, la verdad que está muy piola, se ve muy divertido. ¿Saldrá $100 también jugar como esquiar? ¿O? No, yo creo que esto debe ser más barato. Acá no te dan equipo, no tenés que subir por aerosilla. ¿Cómo que no? ¿Y los palos? Bueno, los palos nada más, pero no el traje. ¿Y la pelotita? Mira, Gordi, te traje a tu parte favorita, a los jueguitos. Me encantan estos juegos. Estas fichitas. Esa era la maquinita favorita de mi hermano cuando era chico. Ah, con la ceba de chico. Es muy ruidoso este lugar de juegos. Sí, no, pero la cantidad de ruido que hay no se dan una idea. Miren estos peluches gigantes. Son de Peppa Pig. Tremendo. Miren la garra esa, lo que es. Tiene un motor ahí tremendo. Claro, para levantar semejante peluche. Que igual no lo va a levantar. No lo va a levantar jamás. No lo va a levantar jamás. Acá tenemos algunos de autos. En mi época se jugaba al Daytona. ¿Se acuerdan que hacían los torneos en nivel X? Pero ahora se usa parece, el Asphalt Legends. Para los que quieren saber cuánto valen los jueguitos, vean, acá hay una promoción del lunes que dice que por $20 jugás ilimitadamente. Esto sí es por 1 hora. Los miércoles tenés juegos a mitad de precio y acá tenés una promo que tenés juego y comida. Si compras un combo, por ejemplo, de $17, te dan 10. Si compras un combo de $27, te dan 20 para
jugar. Y si no, acá lo que haces es comprar una tarjeta que le cargas lo que son monedas o coins. Cada juego más o menos 9, 12, 15 monedas, ¿vale? Y la tarjeta tiene un costo de $10, por ejemplo, por 40 monedas y por 85 monedas vale $20. De ahí O sea, para arriba. Vos cargas $10, te dan 40 monedas. Exacto. Un juego vale más o menos 10 monedas. Cada juego, en promedio, vale $2,50 para que tengan una idea Aproximada, claro, general. Chicos, nosotros antes les mostramos uno solo de los patios de comidas que hay, que les mostramos los nombres de los locales. Acá hay otro, que es el patio de comidas que está en el tercer piso, Court C o Zona C, que hay de todo, que se llama el patio de comidas de Coca-Cola. Por ejemplo, hay Jollibee's, que es pollo frito, tenemos Wendy's, tenemos opciones de pasta, tenemos este que dice King Kong Express, tenemos algunos de pizza, unos de fideos. Hay mariscos también. Hay mariscos. Hay uno allá a lo lejos que es de Charlie's, que vende Philly Cheesesteak. Vamos a ver qué onda ese también. Porque además hay otro patio de comida más que venden solamente comida coreana. Que no los quiero marear porque este lugar es gigante. Si vienen, usen las pantallas que los van a guiar para ver dónde están las cosas, porque esto es realmente enorme. Me parece que Camilito ya no aguanta más del hambre. Hoy está complicado el día. Hoy hay un hambre tremendo, así que hay que elegir rápido. Ok, vamos a comer. Les mostramos qué comemos así rápido y vemos cómo emprendemos la vuelta para Manhattan. A ver dónde tomamos el colectivo para volver. Porque Maggie está re preocupada. Ella está pensando, le pregunta a ChatGPT, Chat, ¿cómo hacemos para volver? Encima le habla, es increíble. Seguimos. Momento ansiado del video por Mayrita y por Camilo, que estaba muerto de hambre. Especialmente Camilo. Me pedí pasta, chicos, porque estoy antojada hace unos días de comer una buena pasta con boloñesa. Sí. Acá lo conseguí en este patio. Vamos a descubrirlo juntos a ver qué onda. Bueno, no tiene mucho buen aspecto. ¿Y no viene tengo queso. con qué? ¿Con musarelitas viene? Sí, podía elegir un acompañamiento y elegí mozzarelitas. Ok. Bueno, vamos a ver qué onda. Me dijo que esta pasta boloñesa venía con cerdo y carne de vaca. Ok. Parecen los fideos más comunes de la tierra. Pero bueno, tengo hambre. ¿$20 te salió la jodita? No te rías. No te rías. ¿Qué tal las pastas? Zafan. Ahí, ¿qué les voy a decir? Por $20, ¿pensás que hubieras conseguido algo mejor? Seguramente, fuera de un patio de comida, seguro. Bueno, vas a probar los cositos de mozzarella. Mozzarelitas. Estos sí tienen buena pinta. A ver. Ah. A ver el relleno cómo está. Se los ven lindos. Estos sí están muy buenos. La pasta normal. Una pasta normal con salsa. Mira lo que me pedí yo, Gordi. A ver. Vos solés hacer mejores selecciones que yo en lo que es comida. A veces sí. Mira, a mí me vinieron 2 cajas. Te adelanto, esto lo pagué $17. Acá viene salsa barbacoa. Bien. Vamos a descubrir qué hay acá. Pedí en Charlie's. Ey. Papas fritas. Muy buena pinta. Papas fritas. Se las ven medio como zonas, te lo digo ya. ¿En serio? Ya. Yo tengo la vista muy afinada con esto. No van a estar crocantes. Y me pedí, a ver si se ve bien, un Philly Cheesesteak que viene con todo. Lechuga, tomate, hongos, carne, obviamente. Así que no sé cómo voy a hacer para comerme todo esto. Me parece que me fui un poco al demonio. Así que yo lo voy a cerrar así de una, a lo bestia. Voy a hacer un despelote. Salud, amigos. Che, muy bueno. Se lo siente fresco. Además tiene una mayonesita que está muy buena. Y es súper amable al bocado, al mordisco. Es algo suave, no es que tuve que tironear o nada. Todo bien. A ver las papas. Salud. Salud. Gomosas como pensabas. Gomosas. Pero bueno, está rico. Además, el combo por $17 viene con esta gaseosa grande que pedimos Coca Cero. ¿Vamos a comer tranquilos? Dale. Y nos vemos un ratito. Amigos, apenas salimos del patio de Coca-Cola, ese que donde comimos recién, que May se gastó $20 en unos fideos horribles. No, pobrecita, no la hagan bobo. A Camilo le gustaron, por lo menos. A Camilo le gustaron. En el fondo había salsita, estaba bueno. Sí, zafaba, ponele. Bueno, al lado de este patio tenemos la rueda de la fortuna, que se llama Dream Wheel.
exactamente, Dreams Wheel. ¿Y ven lo que es? Una rueda de la fortuna. Sí, pero no se nota capaz, pero es monstruosa. Gigante, Es gigante, es muy bonita. ¿Y te acordás cuánto vale Sí. la entrada? Sale $25 para los adultos. Más impuestos. Más impuestos, exactamente. Entonces, tenemos esta rueda de la fortuna. Tenemos la pista de patinaje, de skate. Tenemos allá, vemos un tobogán gigante. ¿Por qué? Porque acá también está un parque de atracciones de Nickelodeon. Que obviamente ahí sí, si no pones la plata, No podés no entrar. podés ver nada, no podés ver absolutamente nada. Hay un parque acuático también. Otro parque acuático que también hay que gatillar, obviamente. El minigolf de Angry Birds. Ese lo vimos. Lo vimos, por eso. Estoy recapitulando todo lo que tenemos acá. La verdad que a mí me sorprendió este shopping. Es el shopping más grande que yo creo visité en mi vida Sí. y el que más cosas tiene para hacer. O sea, es impresionante la cantidad de cosas, de juegos, de diversiones que hay para los chicos, para los grandes. Así que este me parece un punto muy espectacular acá dentro de lo que es, bueno, no Nueva York, estamos en Nueva Jersey, pero en las cercanías de Manhattan. Bueno, estamos en el 355 finalmente. Plan Colectivo 355. Se toma en la puerta del Del mall, shopping. del shopping. Y nos dejaron usar el ticket, ese de ida y vuelta que habíamos comprado al principio del video para el 160. Z. Bueno, amigos, Corrimos como locos con este no video. doy más. Ya estoy agotada, me quiero acostar y dormir hasta mañana a las 10 de la mañana. Así que bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Por favor, déjenos en los comentarios qué les pareció, si les pareció útil la información que les estuvimos dando, si van a venir al Mundial. Bueno, queremos saber todo, los vamos a leer ahí en los comentarios y les vamos a responder, por supuesto, como siempre. Esperemos que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse, dejarnos un me gusta y de seguirnos en nuestras redes. Hasta la próxima. Bye.